Hola amigos, buenas tardes en este jueves 20 de junio de 2024. Taller 134-9, el corazón superior. Saludo a los que veo que han llegado ya. A Carmen Martín, es una suerte estar contigo, Fernando y buscadores. Buenas tardes. A Claudia Barba, buenas tardes, Fernando y amigos buscadores. Gran tema, efectivamente, es un tema muy bonito. Matías, hola, saludos. Shuga, hola, buenas tardes, noches a todas y todos. Fernando y amigas y amigos, buscadoras y buscadores. Manolo, buenas tardes, saludos a todos. Aina Canet, buenas tardes, Fernando y amigos buscadores. Esperando con ilusión este nuevo encuentro. Juan Gómez, buenas tardes. Bien, pues Paco Navas, buenas tardes, Fernando y amigas y amigos, buscadores, buscadoras. Efectivamente, el tema es muy bonito, pero me he llevado una sorpresa cuando he empezado a prepararlo. Miguel Ángel Verano nos dice buenas tardes, Fernando y amigos buscadores desde Guatemala. Falta un minuto, así que me he llevado sorpresa porque habíamos tocado este tema muchas veces. Yo no me acuerdo de todos los talleres que hemos dado, de los temas concretos. Me acuerdo de muchos temas. Hemos hablado de maestros antiguos, maestros griegos. Hemos hablado de muchas cosas. Josefa Pardo nos dice buenas tardes a todos. Pero así en concreto, pues no. Y me he llevado una sorpresa al ver el tema este. Bien, pues ya son las 8, de forma que empezamos con este tema. Hemos dedicado nada menos que 7 talleres al corazón superior. 7. Este es el 8º. Eso me agrada porque significa que no estáis huérfanos de corazón superior. Hemos hablado ya de él abundantemente. Hoy añadiremos 2 ideas nuevas, pero en el taller 10 ya empezamos con las primeras nociones sobre el corazón superior. El taller 21 fue más práctico y concretamos más lo que había que hacer. En el taller 23 hablamos de los portales, los 3 portales que hay para ayudarse a conseguir contactar y poner en marcha el corazón superior. En el taller 25 hablamos de el contacto con el fondo y además también de evacuaciones, de la mano de una compañera vuestra. En el taller 51 hablamos de los niveles de identificación para que podáis intuir cómo de cerca estáis de conseguir poner en marcha el corazón superior. En el 67 hablamos también del corazón superior y de un trabajo quizás previo, que si ya se apuntaba entonces, que es la coraza mental, para algunas personas emocionales. Y por último, antes de hoy, en el 127 dimos más detalles de cómo actuar de cara a procurarse esa capacidad superior. Entonces, ¿qué más se puede decir? Pues bien, se puede decir más cosas, aunque no sé si esto siempre seguirá así. Y es que, muy importante, me pega que casi nadie del grupo esté listo para intentar acceder al corazón superior. Tal es la perfección necesaria. La menor mota de polvo en vuestro traje blanco de las bodas y la plenitud no se presentará. Y no es exageración, es la realidad. Porque la plenitud es incompatible, no puede. Por alguna característica de su esencia, no puede estar presente si hay negatividad, imperfección permanente presente. Prueba de ello es que las personas que son solo los seres, que son solo capacidades superiores, los que han trascendido,
son tan incompatibles con la negatividad que no pueden visitar la dimensión intermedia para sacar a alguien de allá. Y es importante, y es una labor de servicio, pero no pueden. No pueden entrar. De forma que, por eso, el corazón, la mente superior exige plenitud, pero es menos exigente. El corazón superior exige por parte del que va a recibirlo una perfección extrema. Y pues 2 años y medio son poco tiempo, y eso lo digo por experiencia propia, son poco tiempo para acceder, superar las asignaturas pendientes que están puestas todavía en la rampa. En la rampa, los buscadores tienen todavía asignaturas pendientes. Alguna, pequeña, ligera, suave, pero para acceder al corazón superior son suficientes. De forma que, ¿quiénes? Habrá que preguntarse quiénes pueden hacer una prueba que ha nacido a raíz de las colinas de la perfección, cosa que yo hace un año no sabía que existían. Me lo habéis dicho vosotros, al contarme cosas después de en realidad yo puse aquel taller, acontecimientos sorprendentes, ¿eh? Porque ya me habíais insinuado algunos que habían pasado cosas. Y yo ya sé que en el mundo sutil, primero suceden las cosas, uno no se entera de lo que ha pasado y se sorprende. Y os sorprendisteis. Bueno, pues entonces vamos a ver un atajo, un ensayo, una prueba que la podréis hacer unos pocos. Y los demás tendréis que esperar a que se dé las colinas de la perfección. Porque serán como una especie de aviso, de puerta de entrada a logros mayores. ¿Quiénes podéis intervenir en este ensayo que yo hoy os voy a proponer? Pues muy claro, quienes tuvisteis gratificaciones y consolaciones en las colinas de la perfección. Solo esos. Los demás habrá que esperar a que eso se dé en vosotros, porque se va a dar en todos los que lleguen a una cierta altura del camino, como se daba en todos los que llegábamos, y ahí me incluyo, a cierta altura en el camino de la religión oficial. Con un cumplimiento que pasa por encima de la obligación. O sea, que no es solo las costumbres o mandatos de obligado cumplimiento, sino que es en exceso, por demás. De forma que para tener las colinas de la devoción, pues había que hacer muchas cosas por encima de lo obligado. Nada de los 10 mandamientos o ir a misa todos los domingos y fiestas de guardar. No, había que dar mucho más. Había que tú querer hacer muchas más cosas. Pues aquí igual. De manera que, ¿en qué va a consistir el ensayo? Pues vamos a hacer una prueba, algunas, de 2 meses. Os lo propongo. ¿Por qué 2 meses? Porque 2 meses, 60 días, dan tiempo, ocasión a hacer varios ensayos, muchos ensayos, hasta obtener un fruto uniforme, ya sea el que funcione o ya sea el que no funcione. Y que tengáis tiempo suficiente, pero que ese tiempo no, si no hay resultados, no llegue a desanimaros. Porque, bueno, pues habéis hecho un ensayo de 2 meses, no ha funcionado, todavía estáis verdes,
Y por tanto, pues hay que seguir trabajando con las reglas y los círculos. Y lo que dijimos de la capacidad inferior menos usada. Entonces, en 2 meses, ¿hacer qué? Pues vamos a ir, ya dijimos que había, en un taller de estos, dijimos que había 3 caminos. El en directo, sin apoyos, apoyarse en algún portal y otro, apoyarse en los textos para leer con el fondo. Vamos a ir por el camino más, creo que más directo, más seguro, más eficaz, los textos para leer con el fondo. Elegiremos, yo he elegido 3 textos y esos textos los vais a leer de una forma especial, que vamos a decir ahora. Los textos son Carta a mi hija, El pájaro viajero y El Padre Nuestro de la cima. Son 3, pero cada uno lo vais a partir en 2, de forma que entonces la mitad primera será para un día, la mitad segunda, mejor dicho, la mitad primera y la mitad segunda, el completo, será para el día segundo. Otro día distinto, no tiene por qué ser el siguiente, cogeréis otro texto, otro poema y leeréis la mitad. A ver si funciona de cara a poner en marcha el corazón superior. Y si no funciona, al día siguiente leéis eso y la otra mitad, para dar más volumen de ensayo. Y el tercer día lo mismo, la mitad y luego voy, Miguel Ángel. Hablo de ti. Eso, el tercer día, el tercer poema, mitad y completo. ¿Cómo hay que leerlo? Bueno, pues hay que leerlo basándonos en que en el mundo sutil se conocen las cosas por identificación, cosa que ya dijo y se ha comprobado Duns Scotus y Eugena. ¿Qué significa conocer las cosas por identificación? Pues conocer, sabéis que tiene varias acepciones y una de ellas es conocer íntimamente, fundirse con la persona que se quiere, con el ser que se quiere. Y por ahí vamos a ir, por fundiros con lo que se dice en el poema, de forma que eso lo sintáis vosotros, que lo sintáis plenamente vosotros. No tiene que ser un poema leído, tiene que ser un poema sentido. Que os identifiquéis con esa idea, que lo sintáis vosotros, como si lo hubierais hecho vosotros, no otro. Que sea vuestra la idea, las ideas que se recogen en el poema y que vais leyendo y dejando resbalar hacia vuestro interior, que esa idea sea vuestra, íntima, profunda, total. Sed vosotros los que sintís eso, los que declamáis eso. No leáis. Sed eso. Identificación. Identificaos con cada mensaje que se contiene en el poema. Es decir, ya no es solo dejarlo resbalar al fondo, sino sacarlo del fondo como una sensación, un sentimiento, una emoción totalmente vuestra, una petición totalmente vuestra. O sea, convertiros en el autor del poema. Que el poema sea vuestro, que cada idea sea vuestra, que os salga del alma. Y entonces, aunque no estéis a lo largo de los 2 meses,
no estéis todos los días en la postura ideal de plenitud, felicidad, entrega y optimismo, pero si el día que elegís para hacer el experimento os metéis dentro y sacáis de vuestro interior como que es vuestro las ideas expresadas en el poema, entonces me pega que no tendréis más remedio que contactar con el corazón superior. Pero si os identificáis, porque así os identificáis con el fondo que creó esos poemas. Os hacéis uno con ese fondo. Vuestro fondo se hace uno con ese fondo. Y entonces no podrá suceder de otra manera. Eso tenéis que hacerlo las personas que experimentasteis las colinas de la perfección. Las demás, no. Hay que esperar. Hay que esperar a que os ocurra eso. Y parece ser que eso ocurre hacia la mitad de la rampa. Será como una barrera. El que llega a ese sitio, se abre la barrera y pasa adelante. Y ya diréis si hay diferencias. Y ya sabéis que las experiencias positivas, sobre todo las positivas, las novedades, conviene pasarlas al diario. El mismo día. No esperéis al día siguiente, que la noche borra cosas de la cabeza. Ese mismo día, pasarlas al diario y responder a lo que en el taller 67 yo planteo en el minuto 20:20, 20 minutos 20 segundos, hasta el minuto 22:44, 22 minutos 24 segundos. Ahí os planteé varias preguntas para que os hagáis tras un conato o posible contacto con el fondo, que os hagáis esas preguntas, que me tendréis que trasladar, claro, las respuestas. Y con eso yo creo que sabré si es colinas de la perfección o es auténtico contacto con el fondo. De forma que antes de empezar a hacer intentos, leeros o escuchad el taller 67 y apuntad las preguntas a responder al escribir el diario de lo que ha sucedido el día feliz, el día del ensayo feliz. Puede haber ensayos que no den resultado, puede haberlos. Es posible. Pues entonces podéis no escribir nada. Pero si da resultado, si creéis que la experiencia vivida merece la pena reflejarla en el diario, hacerlo respondiendo a esas, creo que son 8 o 10 preguntas que os hago en el taller 67. Me lo tendréis que comunicar por correo electrónico, fcondetorrens@hotmail.com. Y entonces os diré. Los que no habéis tenido las colinas, no lo hagáis. Estamos acercándonos a la divinidad, queremos jugar en su regazo y, por tanto, tenemos que ser serios y no dejarnos llevar por la curiosidad ni por la prisa. Vamos a una velocidad, vais a una velocidad que es la vuestra, la que da de sí vuestra mochila, vuestra esencia, vuestro nivel de evolución, vuestro motor, a fin de cuentas. Y, por tanto, no podemos renegar de ella, sino aceptarla, porque eso es lo que somos. Y si alguno, esto estaba en el guión, tiene la convicción segura de que ha experimentado contactos con el fondo, que haga este experimento de hacer suyo uno de los 3 poemas, o los 3, y ver qué pasa. Y responder a las preguntas, ese no se libra, responder a las preguntas que os hago en el taller 67. Y mandadme los resultados, las respuestas, para que estemos todos muy seguros de que diferenciamos perfectamente entre las colinas de la perfección
y el contacto con el fondo. No podemos equivocarnos. No podemos equivocarnos nadie, ni vosotros ni yo. Hay que estar muy seguro de que llegáis a la cima de la montaña sagrada. Si no, sería todo, no diré que un engaño, pero sería un camino amputado. Y tiene que ser un camino completo, que os lleve a donde se puede llegar, a la cima de la montaña sagrada, a la experiencia reina. Y esto es. Voy a saludar a los que me han faltado antes. Aina Canet, Paco Navas, Miguel Ángel Medrano. Buenas tardes, Fernando y amigos buscadores desde Guatemala. Josefa Pardo, buenas tardes a todos. Arnaldo Hernández Viera, saludos cordiales a todos desde San Juan, Puerto Rico. Elena Álvarez, buenas noches desde Barcelona. Yule, Gabón Danorí, Miguel Ángel Medrano. En mi caso, que es que a los 20 años dejé de confiar en la religión oficial. No pude experimentar la profundidad de dicha religión, pero ya he experimentado el contacto a voluntad. Bien, lo sé, Miguel Ángel, lo sé. Y en ti pensaba cuando decía que los que habéis tenido contacto con el fondo, practicad este ensayo que os propongo con toda la amplitud que os he explicado en el taller de hoy y responded en el diario a las preguntas que se plantean en ese taller 67 para que no haya ninguna confusión, para certificar y estar absolutamente seguros que habéis llegado a la cima de la montaña sagrada, que habéis tenido la experiencia reina. Esto en un taller presencial es muy fácil, pero en un taller presencial ya os he comentado que una persona vino y me dijo, yo he experimentado algo inefable y lo he escrito aquí, y me entregó una carta. Y en esa carta, que era una cuartilla por los dos lados, o sea, el equivalente a un folio, explicaba una experiencia que había tenido hacía varios años, bastantes años, y la explicaba de una forma maravillosa, porque la experiencia es en sí maravillosa y se puede explicar. En el taller digo que depende de vuestra facilidad de palabra, pero de lo extrovertidos que seáis, pero procurad responder y procurad reflejar en el diario las cosas con la mayor precisión y extensión posible. Y entonces vamos a estar seguros de que efectivamente llegamos todos arriba. Cualquier cosa, encantado que me digas lo que quieras, Miguel Ángel. Dice Juan Antonio, saludos Fernando y amigos desde Santa Pola con retraso. No importa. El taller de hoy es muy importante, sobre todo para algunos, de forma que ya lo escucharéis. Y otra cosa que os quiero decir, en la medida en que os sea posible y económicamente no os cause mucho trastorno o carga, buscad en la red algún programa que permita cargaros, o sea, descargar en vuestro ordenador vídeos que duren 1 hora. Que duren 1 hora. Yo conozco uno que cuesta, creo que es 4 euros al año. 4 euros, ya sé que aquí son 3 cafés y en otros sitios es mucho más. Entonces, yo lo digo para el que tenga posibilidad y no le suponga un sacrificio enorme. Dice Hansel, buenas tardes, profesor y amigos. Y Arnaldo Hernández Viera.
Fernando, por favor, define nuevamente el término colinas de la perfección. Sí, vamos a ver. En el taller 3 o 4, no recuerdo si fue el 3 o el 4, está explicado los niveles de evolución. El nivel, empiezo por aquí, nivel 1, maltratador físico, nivel 2, maltratador psicológico, nivel 3A, el contrato del miedo, voy a cumplir con la iglesia por si acaso luego hay un castigo eterno, el 3B, que es, sí, dicen que hay que seguir la ética, pero es que cuesta mucho y yo la sigo muy pocas veces, que es la religión del deber. Ya sé que debo hacerlo, pero ¿qué va? Ese es el nivel 3B. El nivel 3C, bueno, pues ya la persona entra en la ética, ya comprende que eso que le han dicho es cierto y tiene suficiente perfección interior, suficiente voluntad, suficiente libre albedrío para comprender que eso tiene que incorporar a su vida y lo incorpora. Es el nivel 3C. Al final de ese nivel, en algunos casos, se dan las colinas de la devoción. ¿Qué pasa? Bueno, pues que esa persona tiene ya plenamente incorporada la ética, pero resulta que sus creencias se le quedan cortas y entonces su interior le pide más. Se da cuenta de que con eso que hace, que ya cumple con la religión, pues sin embargo no es feliz, su vida no está llena. Echan falta que le falta algo. Y entonces busca un camino completo. Y encuentra un camino completo, después de mucho buscar. Porque no sabe lo que busca. Busca algo que le satisfaga. Pero encuentra un camino completo. Y entonces, cuando ha seguido su camino y lo ha seguido por encima de, se experimentan gratificaciones, consolaciones emocionales que le elevan a uno por encima de sus experiencias habituales, que no he tenido ninguna, ha sido pues la vida normal. Entonces, esas experiencias son muy positivas, están puestas por la divinidad y son muy gratas. Pero al tiempo, a los años, esas experiencias ¡pum!, de golpe desaparecen. Y la persona no ha hecho nada para que desaparezcan. Parece que es como un castigo, como que Dios le ha dado la espalda, porque le llegaron porque estaba muy unido a la divinidad. Bueno, pues esos son las colinas de la devoción. Se verifican porque uno tiene una gran devoción al Dios, a su Dios. Y después viene el bajón, el silencio, y por eso se habla del silencio de Dios y lo que se llama la noche oscura del alma. Porque es oscura en comparación con la luminosidad de que tuvo antes, pues es mucho peor. Entonces, a eso yo lo he explicado y se explica en el taller este que, ¿dónde está? Son las colinas de la devoción. Como el camino de la devoción que yo seguí no es el camino de la devoción, el camino ideológico que hoy se sigue, porque han pasado 50 años, pues entonces yo no he dado mucho hincapié a esto porque es muy difícil que haya buscadores que hayan pasado o que estén pasando por las colinas de la devoción. Y no le di mucha importancia. Seguimos hablando de las reglas, de los círculos y hablamos de la rampa. Pero he comprobado recientemente, este año, que algunos de vosotros habéis pasado por circunstancias parecidas, similares a las colinas de la devoción, en medio de la rampa, en la mitad de la rampa. Y les he llamado colinas de la perfección, porque los efectos en el interior, en el alma, en la esencia, son los mismos. Pues eso es las colinas de la perfección. A eso son gratificaciones y consolaciones que se perciben cuando estás con las reglas y los círculos bastante cumplidos, a lo que oigo de vosotros.
bastante cumplidos. Espero que quede claro a qué me estoy refiriendo. Arnaldo, a unas experiencias gratas que se experimentan sin saber por qué. Tú eres igual que hace un mes, pero ahora las experimentas y hace un mes no las experimentadas. No las experimentadas. Miguel Ángel Medrano dice, te comento que ya lo he descrito en mi diario y te he enviado algunas de los experimentados. Sí, Miguel Ángel, lo recuerdo perfectamente. Y estuve analizando esas explicaciones o relatos tuyos con todo detenimiento, pero no quise preguntar. No quise preguntar. Me pareció que no era procedente. Ahora os quiero preguntar, en el taller 67 os hice unas preguntas para que me contestéis después de haber intentado el contacto con el fondo con el método más rápido, que es el de los poemas, versos para leer, textos para leer con el fondo. Por favor, los que estéis convencidos de haber tenido, haced este método, que es un método más para tener el contacto con el corazón superior o contacto con el fondo. Y escribir en el diario respondiendo a esas preguntas y enviármelas para que mi respuesta sea segura. Si hay alguna duda, Miguel Ángel, no dejes de indicármela. Sonia Penayo. Hola, Fernando, buscador y buscadores. Fernando Domínguez. Es la primera vez que escucho entero a Fernando. Sabía de este canal, pero nunca me puse a escuchar bien. Tendré que escuchar desde el primero. Saludos desde Tandil, Argentina. Sí, Fernando. Tienes que escuchar el principio. En el taller 139 hemos visto ya muchas cosas y no puedes empezar con las cosas que decimos ahora. Has de empezar, si te convence el sistema, el método, el camino, o quieres probar, pues tienes que empezar en el taller primero e ir poquito a poco. Y complétalo en la web sofiaoriginals.com, que está dicho en estos talleres, pero también buscando con mi nombre y apellidos, los dos, en Google, no, en YouTube, perdón, en YouTube, pues en Google también. Sale la web en la que a la izquierda, en la carátula de entrada, viene el camino y prácticas. En la senda viene el camino y prácticas. En prácticas está puesto cómo seguir las reglas, cómo elegir dos, luego añadir la tercera, cuándo, qué examen hay que hacer y todo esto. Y entonces, cualquier duda en los comentarios al taller o en los comentarios de la web, pon las preguntas que tenga, Fernando, y yo te respondo. Hay que empezar por el principio, sí, sí, sí. Esto es como una carrera. Entonces, hay asignaturas en cada curso. Y yo digo que hay 3 cursos, primero, segundo y tercero. Y en el primer curso hay 3 asignaturas. Y las reglas es la primera de todas. Y hay 6 más 1 reglas. Y por tanto, no se pueden coger las 6 y empezar con las 6, no. Hay que coger 2. Pero hay categorías de reglas, o sea que empieza por el primer taller. El primero es un taller de presentación, ya en el segundo se empieza a hablar del tema. Y vete poco a poco, planteando dudas a cada ocasión que tengas. Yo respondo en 24 horas. Dice Antonio Cámara, es importante que alguien de aquí, del grupo, pueda conseguir llegar a la cima. Eso dará estímulo para los demás. Bueno, desde luego. Es posible que ya haya ocurrido. Es muy posible. Pero el estímulo tiene que venir de dentro tuya, Antonio. El estímulo tiene que venir de dentro tuya.
el auténtico estímulo, el motor, porque, bueno, yo conozco gente que está en la cima, en la meseta. No muchos, no muchos, pero hay gente. O sea, se consigue. Y se puede enseñar. Y los maestros griegos lo consiguieron, lo enseñaron y muchos discípulos suyos accedieron a la meseta, a lo que aquí llamamos la meseta. Ellos lo llamaban de formas distintas. O sea que históricamente, y hay muchos libros, lo que pasa es que yo me he dedicado a profundizar en la doctrina, no me he dedicado a profundizar en la historia de las escuelas de Atenas o de la antigüedad. Y por tanto, pues yo sé porque alguien amigo ha leído y me ha dicho, sí, pues en tal sitio tardaban tantos años y accedieron tantos y tal. Pero siempre se pueden contar con los dedos de una mano, más o menos, salvo Plotino quizás, que es el más posterior, los alumnos que llegaron a la cima. Es decir, que entonces llegaban pocos y les costaba 20 años. Cifras orientativas. De forma que ya sabes, Fernando, menos de 20 años, menos de 20 años. Ahora debiera ser la mitad, con los medios que hay. Pero sí, lo sabremos, pero ya os digo que con 2 años y medio es muy poco tiempo. Muy poco tiempo. Spiderman dice, buenas tardes. Yo tuve una experiencia sutil el sábado. Me encontré nuevamente con mi amigo virtual buscador. Viajé 300 kilómetros para ir a su encuentro. Estaba hablando con él en un momento de la noche y de repente me pareció haber sentido su aura, por decirlo de algún modo. Era como una fuente de bondad y positividad que emanaba hacia mí. Bien, eso es una experiencia sutil. Spiderman, indudablemente. Por la dificultad de la comunicación en chat de YouTube, yo te diría, ¿estabas con él o no estabas con él? Y te haría preguntas sobre eso. Pero eso es, como dices bien, una experiencia sutil. Y eso tiene que ver, según lo que dices, lo poco que puedo deducir de lo que dices, con el cuerpo superior. Si visualizaste su aura, dices, de repente me pareció haber sentido su aura. Bueno, pues habría que matizar y aclarar ese parecer, sentir, porque percibir el aura es cosa del cuerpo superior. Yo en un curso que hice en Madrid nos enseñaron a percibir el aura y percibí el aura de la profesora. Pero eso es cuerpo superior. Eso no es contacto con el fondo. Está muy bien, pero son cosas distintas. Y yo no puedo enseñar a percibir el aura porque no fueron muy pocas clases. Eso tiene que ver con ser sensitivo, Spiderman. Tiene que ver con ser sensitivo. Y yo de eso no doy clases. Lo que aquí hablamos no es de eso, pero estupendo. Ganas con ser sensitivo. Tienes más posibilidades en el mundo de lo sutil. O sea que, estupendo. Enhorabuena. Tienes lo que yo no tengo. Dice Yule, si te mandamos nuestras experiencias y tú la lees, si está escrito con el fondo, tú también lo sentirás. Será como un portal, ¿no es así? No, vamos a ver, no. Yo para poder enjuiciar si vuestras experiencias son contactos con el fondo o no, tengo que deciros
a qué tenéis que responder. Si estuviéramos hablando juntos, entonces no haría falta decir nada, yo te daría preguntas y tú me dirías. Respondería a todas las preguntas que yo te digo. Pero yo necesito hacer preguntas. Lo que sucede es que yo rehuyo el dar detalles de cómo es el contacto con el fondo. Y lo vengo rehuyendo desde 2002. ¿Por qué? Porque no quiero que sugestionar a nadie y que pueda decir, pues esto sí que puede ser. No, hay que ir, las cosas con el fondo, con el corazón superior, son tan patentes, tan evidentes, que no cabe el decir, esto podría ser. Hay que actuar con total seguridad, Yule. Y si oyes el taller 67, esos minutos, y tú me describes tu experiencia respondiendo a las preguntas que yo te hago, entonces veré si puedo definir claramente una cosa u otra. Y si no, te pediré más aclaraciones, te haré más preguntas. ¿Eh? Pero porque me describáis lo que habéis experimentado con vuestro mejor intención y con vuestro mejor saber y entender, no forzosamente yo voy a saber de qué experiencia me estáis hablando. Es así. Yo no puedo definir ahora qué es lo que se siente. Yo me baso más en qué es el contacto con el fondo y qué es lo que se siente allá. Y tengo que oír eso en vuestro relato. Si no lo oigo, no sé si lo que estoy oyendo o lo que estoy leyendo, la experiencia que estoy leyendo es un contacto con el fondo o no. Espero hacerme entender. Yo tengo que haceros preguntas y que me respondáis a mis preguntas para poder radiografiar esa experiencia vuestra. Y radiografiando la experiencia, sabré lo que es. Y si no, haré otra nueva radiografía, otra serie de preguntas. Espero contestarte, Yule. La respuesta es que no. ¿No es así? No. No. No será como un portal para mí, porque ya no los necesito. ¿Eh? Yo no uso ya el portal. Miguel Ángel me dice, haré el ejercicio como planteas. Sí, estupendo, Miguel Ángel, estupendo. Haz el ejercicio, lee esos textos, lee los que quieras. Puedes leer uno y lo que sientas, descríbemelo contestando a las preguntas del taller 67. Me encanta, me alegro mucho. Espiedra, ya he leído tu experiencia con el aura. Eso es cuerpo superior. Eso es cuerpo superior. Dice Miguel Ángel, mi experiencia ha sido eficiente con la música. Muy, muy, muy lógico, muy lógico. La música es un magnífico portal, como también lo es la lectura. La naturaleza tienes que ser, yo creo que muy emocional y muy poético para que te pueda provocar un contacto con el fondo, la naturaleza. Pero también sé que existe. Con que hagas uno y te funcione y me respondas es suficiente. No hace falta que haga los 6. Con uno es suficiente. Angélica nos dice, hola profesor, Fernando y buscadores. Y que hará la tarea. Bueno, a ver, Angélica, yo no sé de memoria, digo, me parece que llevas poco tiempo y no he dicho quizás suficientemente claro que tienen que hacer esta experiencia solo y exclusivamente las personas que han tenido las consolaciones de las colinas de la perfección, el equivalente a las colinas de la devoción, pero situado no en un camino incompleto, sino ahora en un camino completo en la mitad de la meseta, de la rampa. Y que, por tanto, pues llevan aquí 2 años y medio, llevando
6 meses, Angélica, no está hecha la experiencia para que la hagan personas que llevan 6 meses. No pueden tener todo limpio y todo pulido como para que les funcione el corazón superior. De forma que las personas que no llevan 2 años y medio y que no han tenido la experiencia de las colinas de la perfección, no deben hacer el atajo. Esto es solo para las personas que han experimentado esas consolaciones y gratificaciones emocionales. Dice Spiderman, sí, es como que nos hubiéramos fundido ambos. Me dio mucha paz y serenidad. Me quedé sonriendo un largo tiempo. Bien, pues entonces, Spiderman, sin más tardanza, hoy o mañana, mírate el taller 67. Minutos 20:20 a 22:44 y respóndeme a las preguntas que ahí te hago, con total objetividad. Y te respondo a vuelta de correo, mañana. Claro, ocurre lo siguiente, y ese es el motivo de mi duda, de mi interrogante. Como cuando estás haciendo lo normal y cumpliendo simplemente, cumpliendo con la iglesia que se decía antes, ¿no? Y de pronto tú haces cosas porque quieres y porque te gustan, y entonces experimentas unos gozos y unas, no quiero emplear la palabra que estoy empleando siempre, unas efusiones de felicidad que superan todo lo que tú has conocido en tu vida, pues claro, indudablemente eso es pues una cosa desconocida, que tú la ligas a lo que estás haciendo, porque se dan justo cuando estás, por ejemplo, pues en la iglesia haciendo oración o haciendo meditación o leyendo un libro X, ¿eh? Y entonces se liga a eso. Y se experimentan cosas agradables que se pueden escribir y son pues una experiencia inusitada, nunca sentida antes y dura, ¿eh? Pero son las gratificaciones y consolaciones de las colinas de la devoción en el cristianismo. Y ahora juraría que son eso mismo, pero ya no por devoción, sino por perfección conseguida. Cuando lleváis 2 años y medio y tenéis un buen fondo interior, fondo con minúscula, una buena esencia interior, una buena mochila, ¿eh? Por eso, las descripciones que me hacéis, pues me agradan, me dicen de vosotros bien, pero no me definen. ¿Qué experiencia es esa? No me definen. Es piedra. Magnífico, ¿eh? Es posible que sean colinas de la perfección, lo cual significaría que estás muy bien, estás hacia la mitad de la rampa. Pero entonces eres del grupo que puede hacer esta experiencia, este ensayo. Hazlo. Si quieres, contéstame primero con lo que has experimentado a 300 kilómetros de casa. Y luego, hazlo, tienes 2 meses y me dices lo que pasa si ocurre algo especial cuando lo haces. Dice Claudia Barba, me siento feliz por la tarea que nos indicaste con todo detalle. Desde que comenzó ese taller 139, el corazón me está palpitando muy fuerte. Es como que estoy con la coraza mental hace mucho tiempo. Ah, es que estoy. Bien, bien. La coraza mental es una cosa buena que la tengáis puesta, porque os va a librar de muchos disgustos y de muchos problemas y de muchos sinsabores y situaciones problemáticas, ¿eh? Entonces, he procurado en este taller ser lo más preciso posible, lo más detallado, para que sepáis exactamente la tarea que podéis hacer, las que creáis que podéis hacerlo, ¿eh? Y entonces, hacedlo
es incluso esperad no a escribirme al primer día, sino esperad a repetir el experimento, porque cada vez que se repite se hace mejor. Y entonces, cuando tengáis ya la experiencia muy asentada, entonces contestad a esa lista de preguntas que tenéis que hacer del taller 167. No es ninguna tarea difícil, es una tarea muy grata, Claudia. Vale, Angélica, no. No, disculpe en absoluto. Yo no tengo que disculpar nada. Nada. Tú has hecho lo que has entendido y, bueno, pues estupendo. Claudia dice, me hace bien y me equilibra, pero el corazón quiere experimentar. Bueno, pero, Claudia, yo no recuerdo de cada uno con todo detalle todo lo que a mí me habéis escrito y yo os he respondido. Entonces, que hayas experimentado las consolaciones y gratificaciones de las colinas de la perfección y te metes a hacer esto. Luis Colindres dice, buenos días, maestro y buscadores. Saludos desde Concord, California. Pues aquí tardes, Luis, aquí tardes. Casi noches. Buenas noches. Spiderman, de acuerdo. Gris Díaz. Buenas tardes, estimado profesor y amigos. Lo veré en diferido, sí. Vaya. Espero que no sea alguien muy cercano. Talia González dice, buenas tardes, Fernando y compañeros. Por la diferencia de horario, tendré que verlo completo en diferido. Sí, y hoy he mandado una tarea para algunos de vosotros. Para algunos. Espero haber definido bien claro para quiénes es. No estoy seguro de haberlo definido muy claro. Bien, pues hoy es una encomienda, una tarea, una exposición novedosa y por eso, pues quizás no ha habido demasiadas preguntas. Las preguntas las hago yo y me tenéis que responder cuando tengáis cumplidamente hecho el experimento, el ensayo, la prueba. Spiden dice, creo haber tenido algunas veces colinas, sobre todo allá por el 2010-2011. Hasta escribía poesías como si alguien me dictase. Bueno, pues Spiden, entonces vete directamente a esos poemas para leer con el fondo, siguiendo las instrucciones detalladas de hoy. A todos, si algo no entendéis de las instrucciones, preguntad en los comentarios del taller y responderé para todos, para que tengáis muy clarito lo que hay que hacer. Porque en esto no podemos equivocarnos, no podemos confundir una cosa con otra. No podemos confundir una cosa que se da a mitad de la rampa con otra cosa que se da en el 90% de la rampa. No hay que confundirlas, hay que saberlas distinguir perfectamente. Entonces, solo las sabéis distinguir perfectamente cuando hayáis experimentado las dos. Quizás no hayáis experimentado o no vayáis a experimentar las de abajo, si ya estáis arriba. Pero en cualquier caso, yo estoy convencido de que respondiendo a esas preguntas que os hago, yo sabré lo que es. Y si no, si tengo dudas, os plantearé más preguntas. Bien, amigos, pues hazlas, Spiderman, hazlas, esas experiencias, esas prácticas, esos ensayos y te hace las preguntas, te respondes y me las envías. Hasta el próximo jueves. Cuidado. Una cosa, el próximo jueves, día 27, habrá taller, pero el siguiente jueves no habrá taller. Ya lo diré el día 27, pero que sepáis que la primera semana de julio, tengo un compromiso y no podrá haber taller. Hasta entonces. Seguí.